Tiene el uso de la tribuna la senadora Laeda Sansores San Román. Presidente, compañeras, compañeros, secretario Videgaray. Sí, México debe ser muy cuidadoso en su relación bilateral con los Estados Unidos. Son nuestros vecinos, lo serán toda la vida. Nos queda claro que no podemos tener una actitud pendenciera, rijosa, pero como decía el filósofo de Güemes, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y nunca un presidente de Estados Unidos nos había humillado, denigrado como Trump lo ha hecho con los mexicanos. Tratan a nuestros hermanos migrantes como delincuentes. Y lo que se registra es que usted se ha dedicado a cumplir las instrucciones de un presidente entreguista, cobarde, con una vocación de lacayo que da vergüenza. Mi pregunta, ¿con qué criterios instrumentó la orden que el vicepresidente de Estados Unidos le dio a Peña Nieto de expulsar al embajador de Norcorea y hacerlo salir del país en un plazo perentorio de 48 horas como si hubiera un peligro inminente contra la seguridad nacional? ¿Por qué intervenir en la confrontación del presidente de Estados Unidos y Norcorea, que son dos hombres insensatos? Y mire qué ironía, tomó sus cosas y se fue a Cuba, que precisamente hace más de medio siglo era el centro de la tensión internacional en el momento más agudo de la Guerra Fría. López Mateos era presidente y don Manuel Tello era canciller. Ese sí sabía. Era bajito de estatura, pero era gigante en su estatura moral. Estados Unidos doblegó a todos los países latinoamericanos, pero México se mantuvo firme en sus principios de no intervención y ganó mayor respetabilidad. Éramos los hermanos mayores, teníamos un liderazgo, éramos referencia en América Latina y hoy nos despertamos con el informe de Transparencia Internacional que seguimos siendo el rey de Latinoamérica, pero de la corrupción. Primer lugar como el país más corrupto de América Latina, y eso se los debemos a ustedes, a las Casas Blancas, a Malinalco, a Odebrecht, etcétera, etcétera. Nos consideran el país más corrupto y eso sería para replantearse muchas cosas. Ahí perdemos toda autoridad. Peña Nieto ha puesto descaradamente la seguridad nacional en manos y al servicio de los Estados Unidos. Y también sería pregunta, ¿por qué anda usted de dama de compañía del Comando Norte, del Comando Sur, lo mismo en Florida, que en la frontera con Centroamérica? Decía hace rato, no vamos a pagar nosotros el muro y aplauso. No, nosotros no pagamos con dólar, pagamos con dolor, con el dolor de los centroamericanos que cruzan nuestro país y que se ven desaparecidos, 70,000, 100,000, ¿cuántos le gustan? Ese es el precio por andar cuidando la frontera del norte. El grado de su obsecuencia pareciera que es un intento desesperado para que Trump lo rocíe de agua bendita o el yerno lo corone de candidato. Solo así lo explico, porque pues creo que su inteligencia da para más. La voz de la calle es que Peña Nieto y usted más parecen empleados de Trump que representantes de México. Ustedes arrastran a México, no nos representan. Tanto servilismo, mire, ni en los tiempos de Santana. Hay de colaboradores a colaboradores. Y cuidado, porque su jefe Peña no lee, no sabe geografía ni historia, y lo más preocupante es que ahora Trump lo considere que Peña es un presidente maravilloso. ¿Qué será lo que está haciendo? Mire, Trump,
y Peña son nubes pasajeras. Pronto vendrán líderes a la altura de la grandeza de los dos países. Y solo le digo, señor secretario, que a todos los funcionarios les arriman platos con caca. Y es opcional entrarle o no entrarle. Y usted, cuando mantiene una actitud servil, parece dispuesto a comérselo todo. La política exterior es un desastre. Y usted todavía vivirá muchos soles en la vida política de este país. Cuide su prestancia, cuide a México. Todavía es tiempo. Por favor, señor secretario. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Senadora Sansores, aunque usted no lo crea, me da mucho gusto verla. Y compruebo que mantenemos profundas diferencias. Pero mire, usted como legisladora, yo también lo fui, sabe que yo aquí acudo a comparecer, no acudo a debatir. Pero permítame decirle que no comparto en absoluto ninguno de los calificativos que usted ha expresado respecto al titular del Poder Ejecutivo. El presidente Enrique Peña Nieto está enfrentando los muy complejos retos que enfrenta la nación, incluido desde el exterior, con inteligencia, con dignidad y con patriotismo. Podemos diferir, podemos tener opiniones distintas, pero yo la invito a que nos mantengamos ajenos a ese tipo de expresiones por el respeto que nos tenemos usted y yo. Mire, algo que me llama mucho la atención es cuando se tiene una interpretación selectiva de los hechos. Por ejemplo, acabo de mencionar hace un momento que México fuimos uno de los impulsores y país firmante, de los primeros países firmantes de un tratado que está a consideración de ustedes a partir del día de ayer, que es el Tratado de Desarme Nuclear. Un tratado que hemos firmado ya 120 naciones. Y no sé si usted recuerda que hace algunas semanas la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas dio una conferencia de prensa públicamente pidiendo que no se firmara ese tratado. Y México no solamente no cambió su posición, sino que promovimos el que más países se sumen al tratado, como lo reconoció ayer la ICANN, la organización que recibió el Premio Nobel de la Paz y que reconoce públicamente la participación de México en este tratado. ¿Por qué no se nos acusa de servilismo cuando vamos en contra públicamente en Naciones Unidas de la posición de los Estados Unidos? ¿Por qué no se nos dice lo mismo cuando Trump anuncia que no descarta la opción militar en Venezuela y el primer país de América Latina en decir no estamos de acuerdo, eso es inaceptable, es México? ¿Por qué eso no se señala? ¿Por qué cuando México estrecha sus relaciones con Cuba, a pesar de las diferencias diplomáticas evidentes y recientes entre Estados Unidos y Cuba, por qué no eso se reconoce como lo que es un acto de soberanía, de independencia y de entrañable cariño con un país como Cuba, un país hermano, un país amigo con el que tenemos una relación muy cercana? ¿Por qué no en su intervención menciona las veces que he estado yo en Cuba, senadora? Esta interpretación selectiva de la realidad no le hace bien a México. Y no le hace bien a México también desconocer nuestros principios, nuestra historia y nuestras obligaciones constitucionales. Particularmente los principios de política exterior que nos obligan a combatir la proliferación de la amenaza de la fuerza o el uso de la fuerza y a promover la paz y la seguridad internacionales. Y hoy, sea cual sea la posición de Estados Unidos, es un hecho que Corea del Norte está amenazando la seguridad de Japón, de Corea y de muchos de nuestros aliados en la región. Y no se toma en cuenta la posición del gobierno japonés,
la posición del gobierno de Corea, que nos han pedido en múltiples ocasiones que México tome medidas diplomáticas adicionales a emitir comunicados. Mire, hemos emitido 17 comunicados, con mucho gusto se los hago llegar, cada vez que Corea del Norte hace una detonación nuclear. Pero si nos parece normal, si nos parece que debemos de quedarnos cruzados simplemente para diferenciarnos de los Estados Unidos o del presidente Trump y pasar por alto y voltear a ver el techo cuando un país como Corea del Norte está detonando armas nucleares y está volando misiles sobre el espacio aéreo y el territorio de aliados fundamentales de México como Japón y como Corea, no estoy de acuerdo. México define su política exterior con base en principios, con base en nuestra Constitución y con base en convicciones. Le reitero, senadora, tenemos profundas diferencias, pero me da gusto siempre tener la oportunidad de saludarle. Gracias. Tiene